Muy buenos días, mis queridos hermanos. Estaba aquí leyendo la porción que nos corresponde compartir en esta mañana y realmente es muy interesante lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 15, los primeros 4 versículos. Le he estado dando vueltas a esta porción porque el apóstol aquí habla de cosas muy importantes, cosas muy necesarias, y me gustaría que prestáramos hoy sobre todo mucha atención a estas palabras que a continuación voy a leer. La palabra de Dios nos dice así: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que me vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Si habéis prestado atención a la lectura, os habéis dado cuenta que Pablo habla de dos tipos de creyentes: los creyentes fuertes y los creyentes débiles. ¿Con cuál de los dos grupos te identificas? ¿Eres un cristiano fuerte o eres un cristiano débil? ¿Fuerte en la fe o débil en la fe? ¿Fuerte en el servicio, en la disposición, en la actitud o todo lo contrario? ¿Eres fuerte en el conocimiento de las Sagradas Escrituras? ¿Eres fuerte a la hora de contar contigo para poder hacer la obra del Señor y de esa manera repartir el trabajo, que por cierto es mucho hoy en día en la obra del Señor? ¿Con cuál de los dos grupos te sientes mejor identificado? ¿Con los cristianos fuertes o con los cristianos débiles? Aquellos que todavía no tienen claro si seguir o no. Aquellos que se desaniman y se deprimen ante cualquier situación. ¿Eres un cristiano débil en la fe? En fin, si tú te identificas con los cristianos fuertes, hay dos características muy importantes de este tipo de personas. Número uno, son capaces de soportar las flaquezas de los débiles. Y número dos, no se agradan a sí mismos, sino más bien todo lo contrario. Es decir, que esa fortaleza se tiene que demostrar con nuestras acciones, con nuestros hechos. Y volvemos otra vez a lo que compartíamos hace unos días: agradar al prójimo, amar al prójimo, aceptar al prójimo, apoyar al prójimo, y todo gira siempre en torno al prójimo. Porque como también vimos en estos días pasados, toda la ley, los 613 mandamientos de la Torá de Moisés y todas las Sagradas Escrituras, como dice la Biblia, se resumen en amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo lo que tenemos a nuestra disposición, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cumpliendo con esos dos mandamientos, hemos cumplido con toda la ley. Fíjense qué fácil y al mismo tiempo qué difícil, según cómo se mire. Por otra parte, el apóstol Pablo dice que todas las cosas que se escribieron en el pasado se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que, número uno, por la paciencia y por la consolación de las Sagradas Escrituras, tengamos esperanza. Es decir, todo lo escrito, todo lo que el Señor permitió que se registrara en su bendita palabra, todo eso es una enseñanza para nosotros. Y a través de esa enseñanza, de ese conocimiento adquirido, podemos tener la paciencia suficiente y necesaria, y además saber que de esas escrituras fluyen la consolación necesaria para yo poder mantenerme hoy en día firme en los caminos del Señor. Es decir, no hay nada que sobre en la palabra. Todo lo que se escribió, todo lo que se nos contó, todo lo que tenemos por escrito, gracias al Señor, en nuestros propios idiomas, todo eso nos tiene que llevar a una firmeza, a una estabilidad, a una vida cristiana victoriosa, donde nuestra relación con el Señor
está por encima de nuestras emociones o sentimientos. Nuestra relación con Dios no depende del pastor o de la iglesia o de los hermanos o de las circunstancias que nos rodean, sino de las sagradas escrituras que producen en nosotros no solamente fe y conocimiento, sino consolación. Pienso en estos días mucho en nuestros hermanos, por ejemplo, en Afganistán. Hermanos que siempre han sufrido persecución, pero ahora que la van a experimentar más que nunca. ¿Cómo tendrán que agarrarse al Señor y acercarse a Él más que nunca para poder soportar este fuego de prueba que les ha sobrevenido? Pero la palabra de Dios dice que cuando nos vengan pruebas y dificultades no tenemos que sorprendernos, como si alguna cosa extraña nos estuviera aconteciendo, sino entender que a veces es necesario y que Dios permite ciertas y determinadas situaciones, problemas, pruebas, dificultades, para fortalecernos en la fe. Y estamos viviendo en unos tiempos en los que las Sagradas Escrituras y nuestra relación con el Señor tiene que estar en óptimas condiciones, para que de esa manera podamos soportar, mantenernos firmes y además con gozo, compartiendo el Evangelio cuando se nos presente la más mínima oportunidad para poder hacerlo. Nosotros los cristianos no necesitamos el consuelo, entre comillas, del alcohol o de las drogas o de cualquier otra cosa o sustancia para estar tranquilos y evadirnos de nuestros problemas y dificultades, en absoluto. Esa es la actitud, eso es lo que hace la gente del mundo, es decir, los que no conocen a Dios, que tienen que ir a un bar y emborracharse para poder olvidarse de todas las cosas negativas que les están sucediendo y de esa manera evadirse y vivir en otro mundo. Pero nosotros, gracias al Señor, no necesitamos recurrir, repito, ni a las drogas, ni a la bebida, ni a nada, sino nos refugiamos en nuestro Dios y en su palabra. Porque la palabra de Dios, la Biblia, no tiene que ser pues una especie de objeto decorativo en las vitrinas de nuestras estanterías, de nuestros muebles. No es ni siquiera un amuleto en absoluto contra la mala suerte o los malos espíritus o las malas energías, para nada. La Biblia, la palabra de Dios, es nuestra herramienta de trabajo. Ahí encontramos los mensajes, el WhatsApp de Dios para la iglesia hoy en día. Tenemos que leerla y escudriñarla y conocerla para saber cómo reaccionaron en el pasado personajes como Abraham, como Daniel, como David, como Moisés, como José en Egipto, y de esa manera imitar su ejemplo y tratar de exteriorizar nuestra fe y de mantenernos firmes en el Señor a pesar de circunstancias difíciles por las cuales podamos atravesar. Es decir, nuestra relación con el Señor y nuestro conocimiento de su palabra es el antídoto perfecto para poder vivir hoy en día en victoria. Pienso, por ejemplo, en personajes como Daniel, como David, en personajes como Job, José en Egipto y otros tantos personajes que gracias a esa relación con el Señor que tenían y gracias al conocimiento que tenían de las Sagradas Escrituras, fueron capaces de soportar cosas tremendas que, si quieren conocerlas, están plasmadas en las páginas de la Biblia. Pruebas que a lo mejor nosotros nunca pasaremos, circunstancias que nosotros no experimentaremos en carne propia, pero vamos a tener ese ejemplo, ese punto de referencia, ese botón de muestra para que sepamos cómo actuar, cómo vivir hoy en día en esta recta final en la que se encuentra la amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, si somos fuertes, tenemos que demostrar nuestra fortaleza. Ya no es tiempo de debilidades, ya no es tiempo de dudar, ya no es tiempo de estar con un pie dentro y con un pie fuera. Ahora creo y mañana dudo. Ahora cuenten conmigo y mañana no cuenten conmigo para nada. Ahora vamos a por todas y mañana me retiro y no quiero saber nada. ¿Cuántos cristianos, cuántas personas se animaron, empezaron bien la carrera y por el motivo que sea, se desanimaron, tiraron la toalla y hoy en día están no igual, peor que antes? Porque aquellos que tuvieron el privilegio y la oportunidad de servir y de haber conocido al Señor y se han apartado de Él o se han enfriado y están ahí de brazos cruzados sin hacer absolutamente nada, simplemente
cuestionando y criticando tal vez lo que hacen los demás, han perdido una oportunidad histórica y nunca, nunca volverán a estar en esa óptima condición en la que tal vez a lo mejor estuvieron. Así que no hay tiempo que perder. No es tiempo de debilidades, de cuestionar, de criticar, es tiempo de apoyar, es tiempo de poner la mano en el arado y no mirar atrás, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Y esa fortaleza, ese ánimo viene del corazón de nuestro Dios. Así que mis queridos hermanos, vamos a orar en esta mañana y pedirle al Señor que nos haga cristianos, hijos de Dios, fuertes, maduros, bien desarrollados, bien cimentados en las Sagradas Escrituras. Que no tengamos que depender a estas alturas de nuestra vida de nada, ni de nadie para poder sentirnos bien, cómodos y a gusto. Yo creo que el Señor nos ha enseñado una gran lección en este último año, y es que solamente debemos depender de Él, porque Él nos ha demostrado su fidelidad, Él ha estado con nosotros y está con nosotros en todo momento, nos ha guardado, nos ha cuidado, nos ha usado, y hemos visto la mano del Señor de una forma tremenda. No volvamos otra vez a enredarnos, no volvamos otra vez a llenarnos de actividades, de trabajo, y volvamos otra vez a decir, no tengo tiempo para congregarme, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Sagrada Escritura. Aprendamos la lección, porque todo lo que se ha escrito, todo lo que ha sucedido, todo lo que hemos vivido en este tiempo, el Señor lo permitió para que aprendiéramos y para que creciéramos y maduráramos como creyentes. Oramos a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, una vez más, una mañana más, te agradecemos de lo más profundo de nuestro corazón por tu palabra que nos consuela, que nos anima, que nos guía, que nos alienta, y por tu presencia en nosotros, que siempre, Señor, siempre es un consuelo, siempre es un gozo tremendo saber que el Creador del universo está conmigo y nunca me abandonará. Señor, cuídanos de nuestras vidas, guárdanos de todo peligro, de todo accidente, de toda obra mala, y que podamos, Señor, dar un ejemplo al mundo de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Oramos por nuestros hermanos que sufren persecución. Oramos por nuestros hermanos en países donde hay una presión tremenda en contra de tu pueblo. Dales de tu gracia y de tu fortaleza ahora más que nunca, Señor, para que en el nombre de Jesús puedan mantenerse firmes y marcar una diferencia en su tiempo, en su generación. Ponemos nuestra vida en tus manos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pues mis queridos hermanos, adelante, adelante. Esto no ha hecho más que comenzar. Queda todavía mucho camino por recorrer. Todavía no ha venido el Señor. Por lo tanto, hay todavía oportunidades para servirle. No solamente a Él, sino también a nuestros hermanos. Así que vamos a esforzarnos y vamos a poner nuestra vida en las manos del Señor. No solamente para que nos cuide y nos guarde, sino para que nos use y podamos ser instrumentos de bendición en este tiempo. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor nos siga ayudando y seguimos adelante con su palabra, con su presencia en nuestras vidas. Bendiciones para todos, les mando un gran saludo y gracias por vuestras oraciones y gracias a todos los que apoyan continuamente este ministerio para que siga adelante predicando la palabra de Dios. Bendiciones, mis queridos hermanos.